en segunda de Samuel, gloria a Dios. Segunda de Samuel, y vamos a buscar el capítulo 11 y verso 1. Gloria a Dios. Amén, que no se vaya el gozo, hermanos. Les recuerdo que la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Saludamos también a los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de las plataformas de internet. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga y esperamos ser de bendición. Gloria al Señor. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer el verso 1. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice a su letra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Aleluya. Oramos. Padre y buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. En esta hora queremos, Señor, que seas tú dándonos ese manjar, ese maná, que seas tú ministrando nuestra vida, nuestros corazones en esta hora, Padre. Que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria y honra de tu nombre. Exhorta, reprende, redarguye. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, que tu palabra, Señor, sabemos que no vuelve atrás vacía, y en esta hora queremos que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ponerle un tema. Y el tema es: estamos bajo ataque. En el pasaje que hemos leído como base, dice la Biblia que en aquel tiempo David, gloria al Señor, ya estaba reinando sobre todo Israel. El rey David estaba en el palacio, y en aquel tiempo que los reyes salen a la guerra, oiga, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque dice que en aquel tiempo donde los reyes salían a la guerra, David se quedó. Y aquí vemos, hermano, cómo es que David mandó al ejército y al general Joab para que fueran a sitiar una de las ciudades y a vencer a los amonitas. Gloria al Señor. Pero David, que tenía que ir a la guerra, se quedó, dice la Escritura. Cuando habla acerca de que David se quedó, dice la Biblia que él, como rey, tenía que estar en el campo de batalla, tenía que estar con sus soldados, tenía que estar ahí. Mas sin embargo, él decidió no ir a esa batalla, no ir a esa guerra, y se quedó en su palacio. La Biblia registra el trágico pecado y la caída moral de David. Cuando él tenía que haber estado en el campo de batalla, él se quedó. Mire lo terrible que aconteció, porque cuando él decide quedarse y dejar que sus soldados fueran solamente ellos, él se ha de haber confiado y ha de haber dicho: muchas victorias he obtenido, voy a quedarme descansando, voy a quedarme en el palacio. Pero él le dio el espacio a ese lugar para poder descansar o tal vez quedarse cómodo, cuando vemos que el ejército
de Israel y Joab comandando a los soldados, él no tenía por qué quedarse en el palacio. Cuando un ejército está en guerra, los soldados no pueden darse tregua a quedarse en un espacio cómodo, sino que tenía él que haber salido como principal y dar el ejemplo y enseñarle a los soldados que ahí estaba su rey peleando con ellos también. Pero la Biblia registra que cuando David se queda, dice la Biblia que cuando él decide quedarse, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David, oiga, se levantó ya cuando estaba cayendo la tarde. O sea, ¿qué hora sería? Cuando estaba cayendo la tarde, se levantó David de su lecho, de su aposento, de su recámara, y se paseaba sobre la terraza, el terrado de la casa. Y ahí fue donde él vio a Betsabe bañándose, cuando él debería de haber estado en el campo de batalla. Decidió quedarse en el palacio. Mire, él se confió de muchas victorias que Dios le había dado. Se confió de que los soldados que él tenía eran valientes y que tenía un buen general para poder conducir la batalla. Pero en ese tiempo, dice la Biblia, que era donde los reyes salían a la batalla, él decide quedarse. Y en uno de esos días, cuando uno le da espacio, hermano, cuando uno da espacio, que pudiendo uno salir al campo de batalla, pudiendo uno estar en el campo de batalla, decide no estar, decide mejor disfrutar o acomodarse. Cuando sus soldados estaban siendo abatidos, cuando sus soldados estaban peleando, él estaba durmiendo a las 11, 12 de la mañana. Imagínense. Qué terrible. En lugar de conducir David a su ejército a la batalla, como lo había hecho anteriormente, David se quedó en Jerusalén. En el pasado había participado activamente en las batallas. Sin embargo, cuando dejó de concentrarse y dar su energía en la batalla, esto dio lugar a la ociosidad. La comodidad de su posición hizo que su mente y corazón se desviaran hacia cosas menos saludables. Él gradualmente comenzó a pensar y actuar menos y menos como un hombre según el corazón de Dios. No vemos que antes de que David fuera rey de todo Israel, David estaba en constante batalla. Estaba siempre peleando las batallas. Es más, cuando Saúl lo perseguía, él constante estaba vigilante. Él no le daba espacio a la comodidad. Aunque iba huyendo de Saúl, pero estaba peleando. No se quedaba dormido. Sabía que tenía un enemigo y que no podía darle espacio a ese enemigo porque estaba en batalla, estaba bajo ataque. Y yo quiero decirle a usted que nosotros estamos bajo ataque, porque la iglesia está bajo ataque. Los cristianos están bajo ataque. El problema es, hermano, darle el espacio al enemigo. Darle el espacio al enemigo para que el enemigo tome ventaja. Mire, en ese tiempo donde los reyes salían a la batalla, se dieron cuenta sus soldados que el rey David
no estaba con ellos. Si David hubiera salido a la batalla, no hubiera pasado lo que él hizo. En el tiempo que Saúl lo perseguía, en el tiempo donde él estaba peleando las batallas, usted nunca va a ver en ninguna batalla de David que él está dormido, está descuidado, está acomodado. No, está alerta, está siempre firme, está viendo cómo se mueve su enemigo. Pero cuando ya construye el palacio, ya cuando lo hacen rey, se acomodó. Yo espero que usted no se vaya a acomodar, porque en esta batalla no nos podemos acomodar. En este campo de batalla no podemos nosotros darle espacio al enemigo. Oiga, cuando Saúl estaba en batalla también, no ve que estaban peleando contra los filisteos, y ahí estaba Goliat, ¿verdad? Y todos estaban tenebrosos, todos tenían miedo. ¿Dónde estaban? Estaban encuevados. ¿Quién? Saúl, que era el rey, estaba encuevado. Los soldados encuevados. Claro, si están viendo que el líder está encuevado, que el rey está encuevado, los soldados también se van a encuevar. Porque el que debería de dar ejemplo era el rey. Los reyes salían a la batalla. No como hoy en día, hoy solo mandan, vayan, 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 vayan. Y ellos en la hamaca, meciéndose o echándose aire, o en la mecedora. No, en aquel tiempo dice que los reyes salían a la batalla. Y cuando vemos el panorama también de Saúl, Saúl con miedo, metido en la cueva, David metido en un palacio, eran reyes pero estaban acomodados. Mire, Saúl con miedo no quiso salir a la batalla y hasta estaba ofreciendo a su hija para ver quién salía a combatir con Goliat. ¡Qué terrible! Oiga, ¿para qué queremos líderes así, hermano? Que estén encuevados, llenos de miedo. Porque tal rey, tal es el pueblo, tal son los soldados. ¿Verdad? ¡Qué terrible! ¿Para qué queremos un rey o un líder que esté encuevado, hermano? Y con miedo. No, vayan ustedes, hermano. Yo de aquí les echo porras. Yo de aquí les aplaudo. Yo de aquí les doy ánimo. No, hermano. El buen líder, el buen rey, tiene que estar parado en la línea de batalla. Porque estamos bajo ataque del diablo y no podemos darle espacio al diablo. Tenemos que pararnos firmes para poder seguir avanzando. ¡Qué terrible! Mire, cuando David se suponía que debería estar en el campo de batalla, se quedó acomodado. Eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Se levantó de su lecho, dice. Claro, ya él se sentía acomodado. Ya tenía el ejército él peleando, él ya no tenía que estar ahí, según él. Pero no sabía que las batallas de las batallas las iba a pelear él en su propia carne. Y cuando se levantó, porque le dio placer a la carne, no sabía que se iba a enfrentar a una de las batallas más tremendas y más terribles. Cuando se levanta y empieza a pasear y empezó por la terraza y empezó a ver por allá todo el caserío, y de repente se le fueron sus ojos donde estaba una dama bañándose. Oiga, ahí se le metió. Ahí empezó la batalla de la carne con él. Se le metió por los ojos. En vez de estar peleando en el campo de batalla, doblando rodillas, orando, evangelizando, predicando, estaba viendo a una mujer que no era de él. ¡Qué terrible!, ¿no? Y aparte de eso, la manda a llamar. ¿Qué hacía David en el palacio cuando debería de estar en el campo de batalla? Muchos hermanos están perdiendo en el campo de batalla porque se han acomodado. Porque se acomodan. Esta carne no quiere nada con Dios, hermano.
Este cuerpo no quiere nada con Dios. Y cuando uno se deja dominar por la carne, usted pierde una batalla terrible. La batalla que David, mire, David era bueno con la espada. David era uno de los guerreros tremendos, que él adiestraba a los soldados. Él les enseñaba, los discipulaba, los disciplinaba cómo deberían de comportarse los buenos soldados. Pero él se quedó. Qué terrible, ¿no? El rey se quedó porque ya es rey. Qué silencio, hermano. ¿Están asustados? No, ¿verdad? No están asustados. Gloria a Dios. Mire, y sucedió ese día que él se levanta tarde y empieza a pasear por la terraza y ve a aquella dama y se le metió por los ojos, hermano, y le bajó al corazón. Y como es rey, tráiganmela, ¿verdad? ¿Y quién le va a decir que no al rey? Pero primero fue a averiguar quién era. Y le dijeron: es Betsabé y está casada. Es mujer de Urías. ¿Y qué dijo él? Tráiganmela. Y como él es rey, tráiganmela. Terrible. Y sabe que después, lo lamentable, después de que la manda a traer y pasó lo que pasó, la mujer le manda a decir a David: estoy encinta. Y empezó el rey a maquinar qué hacía ahora con aquel pecado que había cometido. Mientras el ejército y los soldados peleando, mientras el esposo de la mujer estaba peleando, él estaba acariciándole la cabecita. Qué terrible. Vea, empezó David a maquinar, a pensar de qué manera él podía hacer para que creyera el esposo de Urías que lo que ella esperaba era de él. Y empezó a maquinar muchas cosas, muchas maneras, para ver cómo él se quitaba esa responsabilidad de aquello grave que él había hecho. Y lo mandó a llamar. Y cuando lo manda a llamar, le empieza a preguntar acerca de la guerra, cómo está. Y empieza a darle de comer, lo embriagó y le dijo: ve a tu casa y descansa, y luego después te vas de vuelta a la guerra. Aquel hombre Urías, al que el mismo David le había enseñado a manejar una espada, a serle leal a Dios, a cómo comportarse como un buen soldado, ahí estaba aquel hombre oyendo a David. Sin embargo, David no confesó nada de su pecado, sino que estaba viendo de la manera de que él fuera a su casa y durmiera con su esposa. Y vino Urías y en vez de irse para su casa, se quedó a dormir donde duermen los siervos del palacio. Entre todos ellos se quedó a dormir. Y le dijeron a David: David, Urías no descendió a su casa, sino que se quedó a dormir ahí con los siervos. Y David, al ver esto, lo mandó a llamar y le dijo: ¿por qué no descendiste a tu casa? No vienes de la batalla, de la guerra. Descansa, hombre, acomódate. Mira, ve a ver a tu esposa, acomódate allá, tranquilo, relájate. Y Urías le dice: ¿cómo puedo yo relajarme? ¿Cómo puedo yo ir a mi casa y acomodarme con mi esposa cuando yo sé que el arca del pacto, la presencia de Dios, está en el monte, está en batalla? Cuando mis soldados, mis compañeros están en guerra, ¿cómo es que yo puedo venir a acomodarme cuando estamos bajo ataque del diablo? Yo creo que eso fue una bofetada en la cara de David, porque David mismo instruía a los soldados y les enseñaba cómo combatir.
ahí mismo en el capítulo 11, verso 10 dice: hicieron saber a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no lo voy a hacer. Es la clase de soldados solo que queremos. El mismo David los había instruido a que fueran leales. Pero ¿quién de este tiempo, hermano, que lo manden a traer de una batalla, de una guerra? Vaya, venga, vaya a descansar allá a su casa tranquilo. Pero él no, a ellos se les había enseñado, oiga, que cuando el ejército, cuando el campamento está en batalla, no es tiempo de acomodarnos, no es tiempo de estar disfrutando de la vida como muchos dicen, no es tiempo de darle tiempo a esta carne. No, estamos bajo ataque, no nos podemos acomodar. Hay un enemigo que nos quiere ver destruido. Por eso, hermano, hay que mantenernos en la línea de batalla sin descuidarnos. Qué terrible. Urías tuvo que verle la cara a David, hermano. Qué cara fue la que presentaría a David cuando le digo: pero si tú me enseñaste, rey David, a que nosotros debemos estar en el campo de batalla peleando, que vamos a dar hasta nuestra propia vida por la nación de Israel, ¿cómo se te ocurre mandarme a dormir con mi mujer? Si él mismo los había instruido. Qué terrible, hermano. Qué cara de David. ¿Cuál sería la cara de David? De haber dicho: esto yo se lo enseñé. Es como que yo le enseñé algo aquí y usted me ve hacer otra cosa. Es como que le diga: vamos al evangelismo, hermano, y yo no llegue. Hermano, vamos a predicar allá afuera, y ustedes estén ahí, y el hermano, no sé, durmiendo está, dice la esposa que está durmiendo. Imagínense. Qué terrible, ¿verdad? Que solo como es el líder vayan. No, es que el líder tiene que ser ejemplo. Y no solo porque es líder, sino que también el que dice que ama a Cristo, el que dice que es cristiano, el que dice responder por la palabra de Dios. Oiga, buen soldado, hay que serle leal a Dios. No es tiempo de acomodarnos. Estamos bajo ataque del diablo. Hay que seguir predicando la palabra. Aleluya. ¿Por qué cree que David perdió? El descuido espiritual. Se descuidó. Cuando la gente se descuida de Dios, se descuida de su devoción con Dios, su altar familiar, su altar personal, ya no se congrega, oiga, ya no lee la Biblia, ya no está pendiente de lo de Dios, no, sino que el entretenimiento, la novela, la película, todo el circo, la feria, lo que el mundo ofrece, estamos bajo ataque y usted no puede estar perdiendo el tiempo. Mire, el descuido espiritual de David lo llevó a cometer asesinato. El rey David, ¿conforme a qué? Al corazón de quién. ¿Y qué hizo? Engañó, mató. ¿Qué más? Adulteró. ¿Qué más? Cometió en un solo descuido. No se descuide. Su descuido espiritual lo va a lamentar mucho. Porque David, en vez de estar en el campo de batalla, no, dijo: hay ayuno, yo voy a ir de compras, voy a ir al mall.
Hay vigilia. Nah, que se desvelen ellos, a mí me salen ojeras. Aquí voy a vigilar yo, dice. Yo de día vigilo, dijo uno por ahí. Sí, yo de día vigilo y de noche ayuno, dijo, porque duerme. Estamos en un campo de batalla y estamos bajo ataque. Y usted no puede descuidar su vida espiritual. El diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Usted me oye repetir eso. Es que eso es lo que el diablo quiere: destruirte, arrancarte de la iglesia, llevarte por otro lugar para destruirte. No mira que David se cegó tanto que se cegó, que le dijeron: es casada. Le dijeron: es casada. Se lo están diciendo en la cara: es casada, rey. Pero como ya se le había metido por los ojos, la lascivia se había penetrado, él perdió la batalla contra la carne. ¿Por qué? Por el descuido espiritual. Oiga, ¿a qué hora se levantó? ¿O a qué hora se levantaba? Porque el que estaba en la batalla era Joab, el general, y los soldados, a los que él había instruido. Por eso usted me oye decir a mí que el evangelismo de la calle, aunque Dios llene esta obra, aunque esta obra es recién nacida, apenas está sacándose los pañales, esta obra es chiquita, pero mire, le voy a decir, aunque Dios la engrandezca, la batalla de la calle, allá afuera, en las esquinas, la predicación de la calle, no la vamos a dejar. Porque así han empezado muchos, hermanos. Cuando ya Dios los multiplica, usted no ve ni repartir un tratado allá afuera a un pastor. Usted ya no lo va a ver. Como en cierta ocasión le decía al Señor: ¿qué pasa, Dios? Que no me toman en cuenta. Porque a veces, mire, hermano, donde yo estaba antes, hace años atrás, que me daban el privilegio de predicar, predicaba un día y al pastor no le gustaba, porque a los hermanos sí les gustaba la predicación, pero a él no le gustaba porque parecía que como que fuera yo tal vez una competencia para él, supuestamente. Y me sentaba 4 meses ahí, y yo todos los viernes estaba orando en mi casa, que hacía siempre todos los viernes vigilia. Y una vez llegó el Señor a hablar y me decía: ¿sabes qué? Yo te voy a dar el púlpito, el que nadie quiere. Ahí te voy a mandar. Ese nadie lo quiere, ese lo aborrecen. ¿Y cuál púlpito será? Te entrego el púlpito de la calle. Ese púlpito es el que yo te entrego. Ese nadie te lo va a quitar. Ese nadie te lo va a pelear. Allá afuera te quiero. Porque muchos pelean el púlpito o el micrófono. Y yo dije: un día le voy a poner el micrófono a una escoba y a un mapa, a un trapeador. Pero qué bueno que aquí no, hermano. ¿Sabe el descuido espiritual de David? El hombre que era conforme al corazón de Dios perdió una batalla terrible. Ayer les decía que hay 3 enemigos, y que el primer enemigo de nosotros es la carne. Dígale a su carne: mañana a las 3 de la mañana te levantas a orar. Dígale a su carne, mañana te levantas. A ver si su carne dice amén. ¿Sabe qué dice amén? El espíritu. Pero la carne no, porque la carne es traicionera. La carne no quiere nada con Dios. Entonces, una de las batallas terribles donde David se descuidó fue en el área espiritual. Su carne se acomodó y le dio gusto a la carne. Cuando usted le da gusto a la carne, hermano, si hasta en la cara se le nota. Porque el que anda en el espíritu, olvídese. Pero el que anda en la carne, mire, David
en la carne se levantó. Y cuando vio, empezó la batalla de la atracción, de la lascivia. Entró esa batalla y la perdió así. ¿Por qué la perdió? Se descuidó. Porque él debería de estar, aunque si no fue a la batalla con los soldados, debería de estar en el templo, porque era hasta músico y era el que escribió los salmos. Tal vez, ¿por qué no se dedicó? Yo voy a estar orando por los soldados que están allá en batalla. Pero no estaba orando, sino que estaba dándole placer a la carne. Y en vez de estar en el altar o en la iglesia, en el templo, doblando rodillas por los soldados que estaban en batalla, le estaba dando gusto a la carne. El primer enemigo que nos hace vencer, que nos hace caer, es la carne. Por eso cuando usted se pare en el espejo, dígale: hoy te voy a vencer. Y dígale, mírese en el espejo, dígale: este es mi enemigo. Sí, ese es su enemigo, la carne. Ese es su enemigo, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere congregarse, la carne quiere andarse divirtiendo. Cayó David, hermano. Cayó David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y si usted no ora, y si usted no se congrega, y si usted no tiene un altar personal con Dios, si usted no tiene una relación con Dios, David cayó. ¿Y usted? David, el que escribió los salmos, David, el cantor de Israel, cayó porque se descuidó espiritualmente. ¿No ve que él formaba soldados? Él no formaba gallinas. Él no formaba cobardes. Si cobarde hubiera sido Urías, le hubiera dicho: gracias, rey, por tener misericordia de mí. Sí, yo ya no aguantaba, rey, por estar allá. Sí, ay, rey, gracias. Usted qué bueno es, rey. Gracias por dejarme ir con mi esposa, que tantos meses tengo de no verla. Ay, gracias. No era aguado Urías. Urías no era aguado. Y el que lo mandó a traer fue el rey. Él tenía todo el derecho de decir: gracias, rey. Y nadie podía criticar a Urías, porque el que lo mandó a llamar fue el rey. Bueno, ¿y este por qué se va? Nos deja en el campo de batalla y se va y nos deja aquí tirados en las trincheras, peligrando nuestra vida, y este se va ya a descansar. ¿Quién le podía reclamar algo si el rey lo mandó a traer? Pero el rey astutamente lo mandó a traer. Pero no esperaba esa bofetada a David, no la esperaba en su cara. ¿Qué cara pondría David cuando Urías le dijo: ¿cómo se te ocurre decirme a mí? Es más, ¿cómo se te ocurre sacarme del campo de batalla? Porque yo no debería de estar aquí, debería de estar en el campo de batalla. Pero allá no quieren ir todos. Al campo de batalla no quieren ir todos. Son contados con los dedos de la mano los que quieren estar en la línea de fuego. Ay, son poquitos los que quieren estar en el campo de batalla arrebatándole las almas al diablo. Por eso que la iglesia está bajo ataque. La iglesia está bajo ataque, hermano. ¿Sí? Yo no sé si usted tiene la cara de David o la de Urías, no sé. Dice la Biblia que los guerreros de David tenían cara de león. Lea la Biblia. Y usted va a leer que los valientes de David, cuando empuñaban la espada, se les pegaba la espada en la mano, se les pegaba aquí la espada, y dice que la cara de ellos era cara como de león, no de chihuahua, hermano. No de chihuahua, no de gallina, no de cuervo, no. Eran cara de león que tenía valiente. En cualquier batalla, cuente conmigo. Cualquier batalla, vamos para allá. ¿Para dónde quiere que vayamos? Es que los valientes se reportan en el campo de batalla.
Aleluya. Qué terrible, hermano. Por eso aquí queremos adiestrar soldados de los buenos, con cara de león, no con cara de gatito, no, cara de león. Hermano, estos son los valientes. ¿Usted cree que en una base militar qué los ponen a hacer? No, ahí están haciendo ejercicio a las 4:30 de la mañana, parados, firmes, hermano, a bañarse con agua fría y a correr. No, hermano. A ver si hay soldados aquí. Ya le está cambiando la cara a león, hermano. Casi, ahí va, ahí va. Oiga, el descuido espiritual. Si usted no ora, usted no tiene, es más, si usted no tiene una relación con Dios, es más, si usted ni se congrega, no me diga que usted tiene, hermano, una gran relación con Dios. Acuérdese que usted tiene que tener una relación personal con Dios. Personal con Dios. Entonces usted dice, yo tengo mi relación personal con Dios y de ahí no me mueve nadie. Digo, gloria a Dios. Porque hay casos de casos. Pero yo quiero decirle a usted que si usted descuida esa relación que usted tiene con Dios, corre peligro su alma. ¿Cayó David? No vamos a caer nosotros, hermano. Y David siendo el rey, que David podía escoger de las que si él tenía como 7 ahí, hermano, guardadas. Sí, era el rey, tenía concubinas. Pero no, dijo, yo aquella a la que quiero, dijo. Descuido espiritual. ¿Por qué cree que caen los valientes? ¿Por qué caen los valientes? Por el descuido espiritual. Teniendo esposa, teniendo hijos, teniendo un hogar digno. ¿Por qué cree que caen? El descuido espiritual. Descuido espiritual. ¿Usted ora de madrugada? ¿Usted saca tiempo, ayunos para el Señor? ¿Usted se consagra para Dios? ¿O anda allá afuera? No, hermano. Si usted anda así, usted es un chuletudo, hermano. Usted es un carnal, hermano. ¿Sí? Las damas están aquí, ¿no? Sí. Y los caballeros también, ¿no? ¿Sí? Si usted se descuida, oiga, si usted se descuida espiritualmente, mire, él se acomodó. Mientras la iglesia estaba orando, mientras todos estaban en la batalla buscando a Dios, ellos estaban pajareando. Andaban en otro lado. Y después quieren aparentar. Y después quieren verse ellos, hermano, como tan santos. Y no, hermano. Una persona que tiene relación con Dios, hermano, desde que dobla sus rodillas ya está llorando, hermano. Desde que dobla sus rodillas ya está queriendo sentir la presencia de Dios. Una persona que necesita de Dios, que sabe el toque de Dios, hermano. Pero una persona que está descuidada espiritualmente, como los casos que a mí me cuentan o que yo sé. Hace 2 años atrás me comenta un hermano de una iglesia: hermano, ¿sabía usted lo que pasó en este lugar? ¿Conoce usted al pastor fulano de tal? Sí, se llevó la esposa del hermano fulano de tal. ¿Por qué? Por el descuido espiritual. Descuido espiritual. El enemigo, usted no crea que el enemigo le va a tender trampas por donde quiera. Si usted no está agarrado de Dios. Si cayó el rey David, que era conforme al corazón de Dios, no digamos nosotros, hermano, que apenas un día a la semana hace ayuno. Si es que lo hace. Si es que le llama ayuno, porque empieza a las 9 y a las 12 ya está comiendo. Eso no es ayuno. No digamos, si usted saca tiempo para orar, voy a orar, dice, y medio se hinca, amén, dijo, ni sabe lo que dijo, nada. Y se paran y
se paran, se hincan en la carne y se levantan en una chuleta asada, hermano. Un churrascón. Pareciera que la carne la ponen a la parrilla. No, a la carne hay que crucificarla. Esta carne hay que crucificarla. Qué terrible, hermano. Mire, David que formaba soldados, David que formaba ejércitos, hermanos, valientes, que eran buenos con la flecha, les enseñaba a usar los armamentos, los instrumentos de guerra. ¿Qué hizo David al final? Quedándose en el palacio. No es tiempo de quedarse, hermano. Estamos en guerra y usted no puede quedarse, hermano. Es más, si usted sabe que hay servicio, oiga lo que le voy a decir. Si usted sabe que hay servicio y usted se queda viendo el Chavo del 8, usted se queda viendo La Hora Pico, no sé qué programas hay, hermano. Eran de los que yo en el mundo miraba, o de los que me acuerdo todavía. Pero si usted, sabiendo que hay culto, usted prefiere el entretenimiento, viendo novelas, viendo películas, usted es una presa fácil para devorar, fácil. Eso es solo como cuando tira usted la carnada allá al mar. Una carnadita y ahí vienen los pescaditos a morder. Así hace el diablo. Le tira una carnada de novela, pum, entretenimiento. Le tira una carnada ahí de internet para que muerda el anzuelo, entretenimiento. Y ahí van los pescaditos cristianos, los tiburoncitos, las ballenas también. Ahí van a morder la carnada que el enemigo le tiró. Si usted sabe que hay servicio, si usted sabe que tiene que consagrarse, si usted sabe que tiene que orar, si usted sabe que tiene que buscar a Dios, si usted sabe los tiempos que estamos viviendo, si usted sabe que se está descuidando espiritualmente, vuelva al camino. Es terrible ver lo que a David le pasó, hermano. Y más viendo que un soldado que él mismo le enseñó, le restregue en la cara y le diga: ¿cómo te atreves a mandarme a mi casa cuando yo debería de estar en el campo de batalla? ¿Sabe qué le quiso decir Urías? Tú deberías de estar en el campo de batalla en vez de estar haraganeando en el palacio. Prácticamente le dijo: usted es un haragán, rey. Usted es un acomodado, porque en vez de estar en la batalla, usted se ha quedado en este palacio sin hacer nada, porque ni siquiera orando estaba, ni siquiera estaba escribiendo salmos. Las personas que se quedan entretenidas sin hacer nada corren el riesgo de ser abatidas o ser influenciadas por el mal. Sí, una persona que se queda sin hacer nada, si no tiene a Dios adentro, no está pensando en Dios, ¿en qué estará pensando? Estamos bajo ataque, hermano. Estamos bajo ataque y usted tiene que entender esto. Usted tiene que el descuido espiritual, corremos el riesgo de que el enemigo nos destruya. Mire lo de David. ¿Qué cometió David por haberse quedado donde no tenía que quedarse? ¿Usted se da cuenta de ese descuido espiritual? Las consecuencias del descuido espiritual te llevarán a un lugar desierto, tenebroso. Oiga, te llevará a meterte en tinieblas. Tu descuido espiritual traerá consecuencias, porque en el descuido espiritual el diablo anda oliendo. Está descuidado, no ha orado, no se levanta a orar, no lee la palabra. Oiga, no tiene una relación con Dios, no ora, no habla de Dios. Oiga, el enemigo, tu descuido espiritual te va a llevar a un fracaso que te vas a lamentar. Te vas a lamentar
aumentar. Por eso vemos nosotros que el descuido espiritual de David, hay una gran enseñanza para nosotros. Si él, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, si él se descuidó espiritualmente y cometió los pecados terribles ahí, hermano, no te descuides. ¿Sabe por qué están escritos estos ejemplos? Son para ejemplo a nosotros, de que no nos creamos los grandes. Los grandes cayeron, no digamos nosotros, hermano. Cayeron los grandes porque se creyeron ya el rey, grandes posiciones. Cuando llegan a una gran posición, se descuidan espiritualmente. Ya no oran como antes, ya no vigilan como antes, ya no buscan a Dios como antes, y se están descuidando espiritualmente. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja, porque le estamos dando más prioridad a la carne. Y cuando le estás dando más prioridad a la carne, te estás metiendo en un callejón sin salida. Es como por decirle: hey, ¿quiere ir a la iglesia? No, hoy tengo un baby shower. Hoy hay servicio en la iglesia, ¿le gustaría oír la palabra de Dios? No, me invitaron a la barra. Hoy hay servicio, ¿le gustaría ir a oír la palabra de Dios? No, es que mi familia tiene una fiesta en la casa. Yo le he dicho a usted que el martes, el jueves, el domingo, que no se los toque el enemigo. Que no se los toque, ni que le toque los días que usted ha decidido consagrarse para Dios. Que el diablo no se los toque. Usted tiene autoridad en el espíritu para dominar la carne. Dice que nos han dado autoridad para echar fuera a los demonios. No se descuide espiritualmente. Estamos bajo ataque. Y el enemigo va a esperar. Mire, un descuido así te va a hacer caer. Porque las consecuencias del pecado de David, hasta hoy en día, le dijo Natán, que ese es otro mensaje, hermano, que está ahí recién cocinando, lo estamos. Cuando Natán enfrentó a David, el profeta, pensó David: oiga, con esto estoy terminando. ¿Cómo podía David adorar a Dios si Betsabé tenía ya unos 5 meses de embarazo y él había matado a Urías? ¿Con qué cara David levantaba sus manos y alababa a Dios? Y él era el cantor, él era el músico. ¿Con qué cara? ¿Cómo se presentaría David y Betsabé embarazada de Urías? Y él había mandado a matar a Urías. ¿Cómo se presentaba David en el templo? ¿Será que David tocaba? ¿Y cómo se atrevía a tocar así todavía? ¿Cómo podía cantar? No se descuide espiritualmente. No se descuide. No se descuide. Manténgase conectado con Dios. Por eso las consecuencias del pecado de David hasta hoy en día en Israel siguen todavía, porque él mandó a matar a Urías con la espada de los enemigos. Y cuando Natán lo sentencia de parte de Dios, la espada nunca se apartará de Israel, le dijo. Nunca se apartará. Y usted ve hoy en día, Israel sigue en guerra. El pecado tiene consecuencia, y tu descuido espiritual te está llevando ahí. Póngase en pie. No se descuide espiritualmente. No te descuides. Dios está haciendo un llamado a que tengamos una relación con Él. Dios está haciendo un llamado para que nosotros nos consagremos a Él, que nos conectemos con Él, que pensemos en Él, que andemos caminando con Él. El pecado mata. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. No te descuides.
busca tu salvación, busca tu conexión con Dios. Aleluya. Hay una unción aquí. Si alguien quiere la oración en el altar, acérquese al altar, hermano. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta hora, me gustaría orar por usted. Si alguien quiere reconciliarse en esta hora, déjeme orar por usted. Pero creo que Dios ha sido bien claro el día de hoy. No te descuides espiritualmente, porque tendemos a descuidarnos y a caer. Pero Dios es bueno, que Él nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amiga, ¿le gustaría entregar su vida al Señor? ¿Sí? Venga, déjeme orar por usted. Mira, viene un alma para el Señor. Dios ha sido bueno. Aleluya. Déjeme orar por usted. Gloria a Dios. ¿Le gustaría recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Estaba descarriada. Sí. ¿Te gusta reconciliarse? ¿Te gustaría reconciliar? Amén. Se va a reconciliar con el Señor. Mire, mire lo que Dios es bueno. Venga, esposo, repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Perdóname, te fallé. Hoy reconozco que sin ti yo no soy nada. Perdona mis pecados. Me arrepiento de haberte fallado. Hoy me reconcilio contigo. Entra en mi vida. Ayúdame a cambiar. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Amén. Oramos por ella. Levante su mano, iglesia. Padre, buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, te doy por la vida de esta joven, Señor, que tú la has llamado nuevamente, Señor, que la has vuelto al camino. Yo te pido por su vida, que seas tú, Señor, echando fuera todo aquello, Señor, que la está apartando, todo aquello que está estorbando en su mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo la limpie. Aleluya, Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Dios del cielo, liberándola, Padre. Libértala, Señor, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Todo aquello que el enemigo haya trazado, haya planeado en contra de su vida, en esta hora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo descienda sobre ella. Santo eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. La reclamamos para la hora de tu llegada, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.
nuevamente. Aleluya. Con el poder De tu Espíritu Santo, mi mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dios les bendiga, amados hermanos. Les dejo mi esposa que está encargada de despedir el servicio. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos más que agradecidos con el Señor, ¿verdad? Él hace como Él quiere y no es una casualidad que pues nuestra amiga, nuestra